un poco vamos a seguir profundizando esos datos de los que estamos hablando. ¿Vale? En primer lugar, tal y como les comenta aquí, el derecho les va a hablar de una serie de normas y de derechos, perdón, de nombres y de principios. Tengan en cuenta que es importante el concepto cuando les dice que pueden ser escritos o no. ¿Por qué? Creo que ya lo hemos nombrado por encima en temas anteriores cuando hablamos de la costumbre, por ejemplo. Es una forma de actuar que no está escrita en ningún sitio, pero que se reconoce como tal. Y cuando es continuada en el tiempo, hablamos de ella como derecho. ¿Vale? Se van a cumplir de forma voluntaria y pueden ser impuestos por la fuerza legítima del Estado para regular la convivencia de una sociedad con vistas a hacer justicia. Es decir, hay parte de un derecho, y ahora veremos por qué, que nos viene impuesta por la sociedad. ¿Por qué? Porque si no hubiesen unas normas, esto sería un caos. ¿Vale? Se establecen básicamente para que podamos tener una convivencia adecuada y el cumplimiento de las mismas conlleva una penalización. ¿Vale? ¿Cuáles son los principios fundamentales que suele perseguir? Resolución de los conflictos de intereses. Siempre recurrimos al derecho. Ah, pues llamo a mi abogado. Ah, pues se lo digo a mi abogado porque tengo un problema contigo, pues vamos a los tribunales, nos vemos en los tribunales. La mayor parte de los conflictos que se dan en estos casos son de carácter económico, casi siempre cuando nos peleamos es por dinero. Y de hecho, cuando renunciamos a ejercer nuestros derechos en los tribunales, ¿por qué creen que puede ser? ¿Perdón? Vale, pero ya, efectivamente, pero ya no tienes nada, con lo cual no tienes nada que perder. ¿Qué es lo que definitivamente tú dices? No me meto en un lío, en follones, ¿por qué? ¿Se les ocurre que puede ser? A ver si ¿por qué? Por lo que alcanzo a leer de Mónica, por el dinero. Vale, porque no sé si ustedes saben, yo no soy abogada, pero ustedes no sé si saben que cuando tú te metes en un juicio y lo pierdes, tienes que correr tú con los gastos y las costas del juicio. Con lo cual, no solamente eso, sino aparte del dineral que te vas a gastar en abogado, solucionar el problema. ¿Vale? Entonces, muchas veces eso es lo que te echa para atrás. Lo que comentábamos del encauzamiento de la vida social, un poco, pues, tener una serie de pautas en torno a las cuales o en función de las cuales nos podemos mover. En último término, lo que es la limitación de la fuerza del Estado. Es decir, aquí quien manda es el Estado. Hay un órgano superior que es el que nos va a decir cómo tenemos que actuar, pero ojo, el Estado también tiene que asumir el derecho. El Estado no está libre, porque en el caso de que, de que él actuase de la manera que crea oportuno y no se atuviese al derecho, ¿en dónde nos encontraríamos? En una dictadura, efectivamente. ¿Vale? Y eso es lo que no nos interesa. De lo que se trata es que tiene que haber una limitación al poder del Estado. ¿Vale? Tiene dos características esenciales. Hablábamos de lo que era la imperatividad, es decir, es imperativo, es mandato, hay que hacerlo, te parezca bien o te parezca mal. ¿Por qué cuando, un ejemplo de lo más básico, ¿por qué cuando el semáforo en rojo está en rojo me tengo que parar? Porque hay un código que así lo establece. Tú sáltatelo y ya veremos lo que pasa. ¿Vale? Nos obligan a desarrollar unas determinadas actividades. Y la coactividad, pues un poco es por limitar esas cabecitas locas que nosotros somos. Si a nosotros nos dejaran hacer lo que quisiéramos, la que hubiésemos montado, se me ocurre cuando, por ejemplo, te dicen que no tienes, no hay posibilidad, y teniendo en cuenta la tasa de paro ahora mismo que hay en España, se me ocurre. O sea, lleva buscando trabajo muchos años y sigue. Si tú, yo sé, me juego el cuello, no sé ustedes qué opinan, que más de uno, si no fuese porque iba a la cárcel, y hay algunos que aun yendo a la cárcel lo ha hecho, hubiera hecho disparate, porque el desespero es muy malo. Entonces, ¿qué se persigue con esto? Evitar que a ti se te vaya la cabeza y cometas ese tipo de disparate. Un poco coartar esa libertad que nosotros tenemos. Yo siempre, bueno, lo habrán oído 40 veces, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Las partes que componen el derecho, aquí está muy clarito, a ver si lo puedo abrir un poquito más para que lo vean mejor, pero ya les repito que cuando lo tengan en casa se ve bastante mejor. Hablamos de lo que es el derecho privado y el derecho público. Son dos ramas diferentes, actúan de maneras diferentes y tienen códigos diferentes, ¿vale? Dentro del derecho privado nos encontramos con el derecho civil, el mercantil y el derecho al trabajo, que ya lo veremos, y cada uno de ellos tiene una norma o una legislación que lo rige. Un código civil, un código mercantil y un todos los trabajadores, que es lo que regula básicamente lo que es el derecho al trabajo. ¿Vale? Y cuando hablamos de derecho público, pues cosas que ya más o menos nos suenan. El derecho constitucional, que es el que viene avalado por la Constitución, efectivamente, el derecho administrativo, que es el que regula las relaciones con la administración y de las administraciones entre sí. Este derecho es un follón. Yo no sé si alguno de ustedes ha estudiado derecho antes que ahora. Oposiciones, tú estás como yo. Y el derecho administrativo a mí me parece
O sea, la cosa más... ¿Perdón? Elena comenta que el derecho a ella se le hace, vamos a decirlo en bonito, que se le hace bastante pesadito. Cada uno piensa una cosa y... Sí, no, y el problema del derecho, lo estábamos comenzando hablando antes de que empezara la clase, tiene muchísimas ramificaciones y a lo mejor para resolver un párrafo tienes que mirar en 40.000 sitios, entonces es complicado, ¿vale? Otro problema fundamental que tiene todos los derechos que tenemos aquí, la constante variación, la constante publicación de leyes que complementan y que terminan. Les pongo, el ejemplo que está poniendo Elena de las oposiciones es correcto. Tú te preparas las oposiciones un año, pero es que en un año te pueden aparecer 30.000 leyes que te cambian lo que te estudiaste hace 2 meses. Entonces es otra vez vuelta para detrás. Por eso es tan complicado, ¿vale? Hay gente, los abogados me pueden matar fácilmente, pero yo pienso lo mismo. Derecho fiscal, un poco que regula todo lo que es tema de finanzas, el derecho penal, que es, ya todos sabemos lo que es, y el derecho procesal, ¿vale? En eso es en lo que se divide y cada uno funciona de diferente manera. Seguimos, el derecho público y el derecho privado. Aquí venimos un poco a la definición, se los he puesto en lo que es cada cosa. El derecho constitucional, ya lo sabemos, son las normas de rango superior, las que por encima de ellas no hay nada. ¿Y quién se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del derecho constitucional? Es el Tribunal Constitucional más que nada, ¿vale? Es el que se va a encargar. Hablamos del derecho administrativo, que es lo que yo les acabo de comentar. Muy bien, chicos en casa, lo que les acabo de decir, el tema de lo que es el derecho administrativo, el derecho penal, que es el que faculta al Estado para poder establecer las penas que correspondan en cada caso, o establecer condenas o cualquier tipo de situación que se pueda producir. El financiero y el tributario, que si el de administrativo es malo, a mí me parece horrible, pero bueno, es bastante complicado y hace relación a todo lo que tiene que ver con Hacienda Pública, ¿vale? Luego tenemos civil, mercantil y trabajo. Un poco el que veremos más adelante es el derecho mercantil, que es el que tiene que ver, le daremos una leve pincelada, porque esto sí que es un mundo de morirte, pero un poco es el que tiene que ver con el tema de empresa, que es de lo que va básicamente el tema, ¿vale? Y lo que a ustedes les puede... Tengan en cuenta que a ustedes como trabajadores nunca les van a pedir que hagan un escrito ni redacten absolutamente nada que tenga que ver con derecho. Pero sí es verdad que es lo que les he comentado siempre. Cuando ustedes vean un papel delante, sepan de lo que les están hablando, ¿vale? Derecho mercantil. Tú imagínate que no tienes ni idea, digo, tendrá que ver esto con la marina mercante, porque es lo primero. O sea, yo he oído cada disparate que ustedes no se lo pueden ni imaginar. Pues por lo menos que no metan la pata en ese aspecto, ¿vale? Y que sepan un código que regula y una forma de funcionar, ¿vale? ¿Qué diferencias hay básicamente? Pues el procesal, ¿sí? El que regula básicamente los procesos, fíjate, lo tienes aquí, regula la función de los tribunales y la forma de llevar los procedimientos judiciales, ¿vale? Ustedes han oído alguna vez, por un error en el procedimiento o en el proceso, es a lo que se refiere, ¿vale? Porque tú como abogado te saltaste algo, te comiste algo, no tuviste en cuenta algo y el derecho procesal es el que te dice cómo que tienes que actuar en cada caso en concreto, ¿vale? Venga. Las diferencias que hay básicamente entre una y otra, pues que el derecho público predomina las normas de carácter imperativo, de esto lo tenemos que hacer, y el derecho privado lo podemos considerar dispositivo, es decir, que son más bien opcionales, que lo vamos a adoptar en función de cómo se vaya a ir desarrollando el caso. No es que haya una norma, hay unas normas a las que te tienes que atar, por decirlo de alguna manera, pero hay una mayor libertad o hay una mayor amplitud de campo para desarrollarla. En el derecho privado, los sujetos que van a intervenir están en un mismo plano de igualdad. Si tú y yo vamos al juicio, tú y yo somos iguales ante la ley y tenemos la misma situación. ¿Vale? Cuando hablamos de derecho público, la administración pública o el Estado siempre tiene un cierto poder por encima tuyo. Cierto por no decir todo, pero bueno. No nos encontramos en la misma situación. Tengan en cuenta, esto ya es un poco profundizar más, que muchos procedimientos se abren de oficio. ¿Qué quiere decir? Que los abre la administración pública y tú cuando te das cuenta te encuentras metido en un procedimiento que ni te acuerdas de por qué es. Por eso sí hay un cierto orden de superioridad. ¿Por qué? Porque lo abre él y él tiene muchísima más idea que tú de lo que estamos hablando, tiene mucha más facilidad y muchas más posibilidades de las que puedes tener tú, ¿vale? Es verdad que nosotros estamos amparados, recuerden que lo vimos, estamos amparados en lo que se llama indefensión, por si acaso se produzca ese tipo de abuso, pero aún así ellos siempre van a tener una posición un poquito más privilegiada que la nuestra, ¿vale? Y luego las normas de derecho privado siempre van a ir a lo que es el derecho particular de la persona que presenta el proceso, mientras que el público supuestamente lo que persigue es el interés común o el interés general,
¿vale? Derecho público, pues que se establece una determinada normativa de carácter público que establece que se me ocurre, pues, que se me ocurre, ¿para qué están ustedes? Pónganme un ejemplo. A ver si en casa se le ocurre algo, una normativa, una ley o algo que la administración pública o el Estado o el gobierno pueda dictar y que tenga carácter general, que nos puede afectar a todos. Lo primero que se les pasa por la cabeza. A ver, en casa, ¿nadie me ayuda? ¿Afecta todo a cualquier tipo de modificación de impuestos? Efectivamente, es lo que está diciendo Mónica, el pago de impuestos, que a lo mejor ellos deciden, vamos a, supuestamente si es para el beneficio común, a suponer que bajen, eso sí, vale, eso sí se haría con ese carácter. Pero, por ejemplo, si voy a ir a un juzgado y yo lo que quiero es que me paguen mi despido improcedente o mi despido nulo, ahí estoy persiguiendo lo que es estoy hablando de derecho privado, estoy defendiendo mi interés. ¿Vale? Venga. ¿Qué más? Nos metemos con los que son las normas jurídicas. Es un precepto regulador de la conducta humana. Es de carácter obligatorio y coactivo y sobre inspirado en la justicia. ¿Vale? Ya vemos que iremos viendo cómo clasificamos estas normas jurídicas, pero básicamente ustedes saben que están las estatales, las autonómicas y las locales. Esto no creo que haga falta que lo defina porque todo el mundo sabe más o menos de qué va. Dependiendo también del grado de obligatoriedad que tenga esa norma, ¿vale? Las normas imperativas son aquellas que contienen un mandato dirigido al destinatario de la norma, ¿vale? Y se subdividen en preceptivas que obligan al ciudadano a realizar determinadas conductas, como por ejemplo las normas tributarias, justamente el ejemplo que pusimos antes, los impuestos, los tienes que pagar, te parezca bien o te parezca mal. ¿Vale? Tienes que desarrollar ese acto que es el pago. Y las normas prohibitivas es al revés, son las que prohíben que hagas determinadas cosas. Al revés, está prohibido defraudar Hacienda, por ejemplo. ¿Vale? O está prohibido que lo que comentábamos antes del semáforo, que pases en rojo, se me ocurre como ejemplo muy básico. Bien. Normas dispositivas son las que facultan al destinatario a desarrollar una conducta distinta de la que esté prevista en la norma. Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo que les pongo del Código Civil, que una vez perfeccionado o celebrado el contrato de compra-venta, están obligados el comprador a pagar el precio y el vendedor a entregar el objeto de venta, salvo pacto en contrario. Ese salvo pacto en contrario te dice, tú, si yo te compro, tú me tienes que dar el dinero y yo te tengo, salvo que pactemos que no se haga en este momento, no hay nada que castigue ese pacto en contrario, ¿vale? Que tú si quieres puedes agregar algún tipo de variación o de cambio con respecto a eso. ¿Vale? ¿Vale en casa? Bien, seguimos. Esperen que se acabe la punta rosa, que la voy a dejar entrar. Hola Rosa, buenas tardes. Seguimos. Atendiendo a la duración, están las normas que son de vigencia limitada y las que son de vigencia ilimitada. Esto es un poco de lógica, ¿vale? Hay normas que te dicen, pues durante del 1 de febrero al no sé qué de junio, será válido el tipo impositivo por comprarte coches, se me ocurre. Esa tendría un tiempo limitado en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo, si ese tipo es más bajo, corriendo, va a ir a comprar en ese periodo de tiempo. También son instrumentos que a veces utiliza el Estado para jugar con la política monetaria, la política fiscal y con la economía. Lo que son incentivos a la compra durante un periodo determinado de tiempo para que la economía se agilice un poquito. No es lo mismo que el ayuntamiento cuando te permite pagar un tributo en plazo. Por ejemplo, el IBI, lo puedes pagar ahora en plazo y se puede ir a hacer un descuento de un 10%. De un X, sí, efectivamente. Sí, claro, es una forma también que el Estado tiene de controlar el dinero que le entra. Porque si yo no te pongo un plazo de que me pagues el 2012 y me lo pagues en el 2016, a ver cómo narices caso yo después las cosas. Y aparte saben que esto funciona anualmente y tú tienes una contabilidad a final de año. Te puedes permitir un margen de 2 meses, pero más no. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Hacienda? A los fulanitos que ingresen antes de tal se les devuelve los primeros. Ahí va todo el mundo como los locos a ingresar de los primeros. Eso también es una forma de limitar en el tiempo el intercambio de dinero, por decirlo de alguna manera. Pero si la tiene hasta enero para devolver. Sí, pero Pagarlo hoy corre el rumor de que cuanto antes hagas tu declaración, antes te devuelven el dinero. Si no la modificas. Efectivamente. A mí, los años que no la he tenido que modificar, ha sido una pasada. O sea, había gente todavía que no había pagado y ya tenía mi devolución hecha. Si modificas un dato. Sí, claro. Si te lías, ya cuando se te empieza
a enreviscar la cosa, ya sí que no te... Esperen un segundito para ver qué es lo que me dice Araceli. Por ejemplo, ¿eso podría ser lo de pago en 30 días de la venta? Efectivamente. ¿Les parece correcto el ejemplo de Araceli? Tú compra-venta, pero lo que hago es que en vez de pagártelo sobre la marcha, lo pagamos a X tiempo. Ahí tú puedes un poco jugar con esa parte. ¿Vale? Venga, seguimos. Atendiendo a las fuentes de donde proceden esas normas, ¿vale? Están las normas legales, que son aprobadas por los órganos legislativos competentes, que son las que conocemos como las normas normales, las leyes y demás. Las consuetudinarias, las que habíamos hablado de las costumbres, ¿vale? Derecho consuetudinario es el que está basado en la costumbre y tiene la validez del derecho legal. Tiene una regulación muy específica, pero existe y es válido. Las normas jurisprudenciales, al dictar una sentencia, los jueces crean una norma. Es lo que hablábamos antes de la interpretación libre de las leyes. Mónica y Yanire creo que fueron las que me preguntaron. A Yanire le he hecho en falta, pero Mónica sí está. Me preguntaban en el foro, ya lo pueden ver ustedes si lo quieren. ¿Leíste la respuesta, Mónica? ¿Te dio tiempo? Vale, pues bueno, les cuento. La jurisprudencia me preguntaba cuántas veces era necesario que se dictara una para que generara jurisprudencia. ¿Con qué pase una vez? Ya está. Pero tiene que ser la misma situación, el mismo caso. Claro, claro. Está comentando Elena que para que tú después eso lo puedas aplicar con jurisprudencia tiene que ser prácticamente una fotocopia de la situación que generó la jurisprudencia. ¿Vale? Porque si no, es lo que les decía antes, los tribunales hilan tan fino, tan fino, tan fino, que antes de dártelo como válido, oye, ambos casos. Primero, darte como válida la sentencia y que quede jurisprudencia, lo miran con lupa. Y segundo, el que tú te agarres a esa jurisprudencia, también te lo miran con lupa. No es que tú digas, es que me pasó que tal día, en tal situación, tal igual pim pam, sirvió. Y tú digas, no, pero es que tu caso no es exactamente el mismo. Demuéstrame y aválame que efectivamente está pasando lo mismo, que el que exista jurisprudencia no significa que necesariamente el juez, a menos que lo vea tal cual, te lo tenga que dar como bueno. ¿Vale? Tiene que verlo, como les digo, fotocopiado. Vale, chicos, espera un segundo. Fue a buscar la sentencia. Vale, en el foro te lo pongo. Hay dentro del Tribunal Superior de Justicia te viene una pestañita en la que te dice sentencia, te pones jurisprudencia. Y ahí te viene toda la ristra. Te puse un enlace en el foro para que piques y accedas directamente. Te viene toda la ristra de sentencias, de todas las sentencias que iban generando jurisprudencia y está actualizado a día de hoy. ¿Vale, Mónica? Míralo en el enlace y si sigues teniendo problemas me lo vuelves a decir, que no pasa nada. ¿Vale? Venga, la pregunta que me hace Mónica es que ¿cómo sé yo cuando una sentencia es jurisprudencia? Sienta jurisprudencia. Si tú no eres abogado y a ti te ponen una sentencia delante, obviamente tú no lo puedes saber. ¿Vale? Lo sabrás a lo mejor si eres abogado. ¿Cómo lo sabes? Te vas a jurisprudencia. Se constituye como un archivo, es decir, yo por aquí no encuentro por dónde salir. Déjame ir a jurisprudencia a ver si hay algún caso anterior que se parezca mucho al mío y por ahí puedo salir. Entonces están archivados como tal. ¿Vale? Y las normas negociables son normas que elaboran los propios particulares y que quedan obligados por ellos. Es decir, una norma que establecemos tú y yo en un determinado contrato, por ejemplo, el que decía antes de Araceli de comprar, pues un poco de ese estilo. Tú y yo negociamos, por ejemplo, el tipo de pago, yo qué sé, la fecha de entrega, todo ese tipo de cosas. Yo en este caso, por ejemplo, recuerdo al caso de los proveedores. ¿Vale? Cuando yo he trabajado con proveedores, tengo que pactar plazo de entrega, tengo que pactar plazo de pago y condiciones de entrega del material, si me en la fábrica, en la oficina o me lo dejan fuera. Entonces, eso es un contrato en el que yo negocio con el proveedor si me interesa o no. Eso se firma y es válido como ley. Eso me puede servir a mí para ir a juicio, tanto él como yo. ¿Vale? A ver. Alquiler de una casa, por ejemplo, efectivamente, también, el ejemplo de Mónica. ¿Vale? Lo negociamos entre nosotros. Ojo, no sirve de nada que yo diga, si no me pagas te mato. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando un derecho de la Constitución, con lo cual ya puedes negociar tú lo que tú quieras, que por muchas ganas que tú tengas de matarlo, no te sirve. Vale, venga. Las fuentes del derecho. Voy a ampliar esto un poquito para que lo vean mejor. Y los dejo de ver. Vale. Hablamos de fuentes de las fuentes del derecho, tanto directas como indirectas, ¿vale? Y vemos que también las vamos a clasificar en función del carácter de que estén escritas o no escritas o en función del órgano que produce esa fuente del derecho, ¿vale? Las fuentes directas son las que provienen directamente del derecho, que en España son la ley, la costumbre,
los principios generales del derecho según lo establecido en el Código Civil. ¿Vale? Esas son las que se consideran tal cual. Y las indirectas son las que se generan normalmente para completar las anteriores. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, la jurisprudencia. Tengan en cuenta, ¿recuerdan cuando vimos la Constitución que dijimos que la Constitución se hizo en el 78, pero sin embargo, por mucho que todos quieran, no ha quedado obsoleta? ¿Por qué creen ustedes que, si están de acuerdo conmigo, que la Constitución no ha quedado obsoleta? ¿En base a qué? Porque es abierta, puedes manejar ella, puedes... Me comentan Noria y Elena que es abierta. Pueden trabajar con ella y pueden manipularla. ¿Qué me dicen ustedes? Que se le pueden añadir cosas. ¿Están de acuerdo? Hay que hacer unas cuantas cosas. Vale, efectivamente. Hablábamos del principio de la reforma de la Constitución, que dependiendo del tema que se tratara, reformar la Constitución es una batalla, pero sí es verdad, la Constitución está perfecta, que deja abierta la opción de disposición adicional, disposición transitoria, que dice que en determinados casos se podrá ampliar siguiendo unas determinadas pautas. ¿Qué ocurre? Es tan perfecto que te permite esa opción, pero te dice, ay, como a ti se te ocurre salirte de la opción o ir en contra de lo que yo he dicho, porque entonces te lo tiro todo al piso. ¿Vale? Ahí hablamos de las disposiciones, normas que se han generado para complementar la Constitución, porque obviamente España no es la misma ahora que en el 78. Pero sí es verdad que es perfecta por eso, porque lo permite. ¿Por qué la gente se pelea tanto? Porque quieren cambiar principios fundamentales de la Constitución. Eso es intocable. Te pongas tú como te pongas. ¿Qué ejemplo se les ocurre ahora mismo de lo que puedo estar hablando? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que lo llevo aquí escrito, ¿no? Me está comentando, independencia de Cataluña, correcto, Mónica. Vale. Independiente, valga la redundancia, de que me parezca bien o me parezca mal, estás hablando de cambiar la Constitución. Y eso no va a pasar, te pongas tú como te pongas. ¿Vale? O por lo menos que mis ojitos no lo ven. Me da igual, eso ya mira, que cada uno haga una visión. Modificó hace poco para el tema financiero. Claro, eso es a lo que ellos se agarran. Es que lo hacen hace un par de años, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Estamos hablando de la unidad indisoluble española, que está, efectivamente, que estamos hablando de uno de los preceptos generales de la Constitución. Una cosa es la fiscalidad, que bueno, que a fin de cuentas es un impuesto, pero otra cosa es que te estoy diciendo que el país, parte del país se va. Entonces, es como, efectivamente, pero si vamos a ver, ahí entramos ya un poco, aquí podríamos generar un debate bastante interesante, pero ¿a qué viene esto? A que yo te dejo reformar, pero mis cositas no me las toques, ¿vale? Por eso se considera que están perfectas. Antonio, aceptamos Antonio. Ay, Dios mío, me acuerdo, y después le pones esta gente en la lista. Se les pasa por llegar tarde. Venga. Abrimos aquí un poquito más. Antes de terminar la clase, los que se hayan acoplado tarde, por favor, recuérdenme anotarlos en la lista, ¿vale? Para que no les cuente cómo falta. O sea, ¿de acuerdo? Vale. Cuando en función de si la Constitución está o no escrita, vemos que tenemos el sentido amplio, en la primera parte de la pirámide, seguimos tiene que estar probada y no puede ser contraria a la moral y al orden público, ¿vale? Mostrada, ¿a qué se refiere? Que así en el tiempo, que efectivamente siempre se actúa de esta forma y esto no es algo que se haya sacado un fulano ahora porque resulta que le apetece, ¿vale? Y sobre todo, no puede ir en contra, ya fíjense que no les habla de la Constitución, sino de la moral y del orden público. Yo no puedo sacar una normativa en la que se diga que se puede ir sin camiseta por la calle. No, es que como somos turistas, zona turista, en las canteras mucha gente va sin camiseta por la calle. No está prohibido. En Barcelona sí. Sí, en Barcelona sí, que salió en la televisión. No está, tú imagínate que un policía te dice que sí está prohibido. No, pero mire, es que aquí nosotros vamos sin camisa de Dios, vale, pero está prohibido. O sea, no es raro que tu costumbre es ir sin camisa por la calle toda la vida de Dios. El policía te dice que no, es que no. Y se acabó, ¿vale? Tú no puedes generar porque estás yendo en contra, y que me da que vaya sin camisa, pero es por ponerle a lo que se refiere contra el orden moral. ¿Vale? Lo que le está comentando algo, ahí va. Trataba sacar una norma para prohibir y multar ir sin camisa por la calle. Por lo menos en la Orotava pasó. Pues mira, yo no lo sabía. Entonces, sale esta norma y de repente, lo que
La gente parece mentira en pleno mes de agosto, no sé qué, no sé cuánto, somos una isla, pasamos por la avenida, toda la vida lo hemos hecho, bueno, pues resulta que no está bien. ¿Vale? Porque seguro que las viejillas se quejaron y ahora no se puede ir sin camisa. ¿Vale? Venga. Otra parte. En función de quién sea el órgano tenemos en la cúspide de la pirámide, como ya sabemos, lo que es la Constitución, las demás leyes y, por último, los reglamentos. ¿Vale? Que ahora vamos a ver un poquito mejor cada uno. Las fuentes directas, aquí un poco lo tienen también resumido. La Constitución, las leyes orgánicas, los reglamentos del presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, los reglamentos o normas de las comisiones delegadas del Gobierno, los reglamentos o disposiciones ministeriales y los reglamentos o normas producidas por otras entidades públicas, diputaciones provinciales y, ayuntamientos. ¿Vale? Fíjense que depende de quién lo vaya a dictar. ¿Vale? Directas subsidiarias, las podemos considerar como de apoyo, serían los principios generales del derecho, que se consideran, y de fuente indirecta consideraríamos los tratados internacionales y la jurisprudencia. Es un poco un esquema, un resumen de lo que hemos visto. Vamos a ver un poquito cada una. Leyes orgánicas. Ya vimos las leyes orgánicas, si no recuerdo mal, por encima, en el parcial anterior, y hablábamos cómo estaban constituidas y por qué eran tan importantes. Porque presentan una especialidad en cuanto a su aprobación y también en cuanto a qué temas regulan. Hay temas que solamente, ¿recuerdan que lo vimos en clase? Que solamente pueden regular las leyes orgánicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son temas muy concretos de la Constitución. Vimos también que necesitan la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobados en una votación final sobre el proyecto en conjunto que se presenta, ¿vale? El resto de las leyes que no regulan las leyes orgánicas. No es tan complicado. Son el resto de temas que están destinados a leyes orgánicas y que no las regulan, las regulamos nosotros. Son elaborados por el Diputado y el Senado. Y el proceso de la elaboración se puede hacer de dos formas, cuando son las propias cámaras quienes elaboran en ley, en cuyo caso se llamarían proposición de ley, y cuando son elaboradas o iniciadas o propuestas por el ministro, hablaríamos de proyecto de ley. Fíjense que la diferencia es simplemente de dónde parte la iniciativa de crear la ley. Vale. Dentro de las leyes ordinarias también tenemos que nombrar lo que son las leyes marco, que son aquellas mediante las cuales se puede atribuir a las Cortes Generales o a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en materia de competencia estatal. Es decir, que se les concede a través de una ley marco la posibilidad de que tú dictes una norma que haga referencia, que sea no competencia estatal, pero que tú la puedes elaborar porque te lo autorizan, como se dice, aplicarlo a la comunidad autónoma. ¿Vale? Y las leyes son principios armonizadores de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, que son un poco las que dictan las propias comunidades autónomas para llegar a esa armonización de lo que dicta el Estado y de lo que dictamos nosotros. ¿Vale? Digamos una especie de complemento. ¿Lo ven claro? Con este esquema yo creo que más o menos un poco les concentro todo y así no ven una para allá, otra para acá, otra para el otro lado. ¿Vale? En casa, las leyes de base no las vamos a ver. No aparecen en el temario. Es meterse ya mucho más adentro, Mónica. ¿Vale? La pregunta. ¿Qué pregunta? ¿El qué? Vale, pues búsquelo usted. Pues búsquelo en internet. Ustedes saben que yo después les pongo, vale. Está en el test, un poco pues para que se busquen la vida, por decirlo de alguna manera. Vale, pero no entra en el temario. Por lo tanto, tampoco entraría. ¿Vale? Venga. Seguimos. ¿Con esto les queda un poquito más claro que lo que habían leído en casa? ¿Lo están viendo con un poquito más de claridad? Bien, perfecto. Venga, las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, que es otra forma. En este caso, cuando hablamos de aquí, hablamos de lo que es la legislación delegada. ¿En qué consiste la legislación? En una potestad legislativa que a favor del gobierno hace el poder legislativo. El poder legislativo, saben que era el que tenía la potestad de legislar y de establecer leyes, pero por algún motivo o causa cede esa potestad al gobierno para una situación concreta o por algún motivo
Estado, el Poder Legislativo está hasta aquí, saben que eso también lo pueden hacer y dicen, oye, mira, tú en esto yo te cedo, entiéndetelas tú, sobre todo porque tú conoces más de la idiosincrasia de lo que estamos hablando que lo puedo conocer yo. Eso es lo que es delegar la legislación. ¿Vale? Espera un segundito que lo voy a poner, iba a ponerlo más grande, pero bueno, yo más o menos lo veo y ustedes después sí que lo verán mejor. Los decretos leyes, ¿qué son los decretos leyes? Creo que los nombramos también en el temario, en el parcial pasado, pero bueno, lo vemos, por eso lo vamos a ver un poquito rapidito. Son aquellos que en caso de extrema y urgente necesidad, que siempre lo dicen así, que es muy, Dios mío, qué miedo, la primera vez que yo lo leí digo, Jesús. Vale, puede dictar el gobierno disposiciones legislativas provisionales, que tomarán la forma de decreto ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Eso ya lo vimos. Una cosa es que tú dictes el decreto ley, pero sin tocar lo que hemos comentado en otras ocasiones, lo básico y fundamental. Los derechos, los deberes y las libertades de los ciudadanos, porque básicamente eso ya hemos visto que se regula a través de ley orgánica, entre otras cosas. ¿Vale? Los decretos leyes serán inmediatamente sometidos a debate y a votación, porque fíjense que hablamos de casos de extrema y urgente necesidad, con lo cual no es una cosa que me pueda pegar 4 meses discutiendo si se aprueba o no se aprueba. Tenemos un plazo de 1 mes en el que tenemos que someterlo para que se proceda a la votación de la aprobación de la misma. El Congreso debe pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o su derogación, para lo cual el reglamento del Congreso establecerá un procedimiento específico. ¿Se hizo el estado de sitio? Alarma, extensión y sitio. Sí, lo mismo, efectivamente. Vale, ese sería un ejemplo como otro. Bueno, el reglamento. Seguimos, como ven, estoy poniendo así como las cositas que más o menos... Es una norma escrita que procede de la Administración en virtud de su competencia propia. En el artículo 1 se establece que el reglamento es disposición general de rango inferior a la ley, perdón, es que estaba leyendo lo de Antonio, que me da que lo he intentado 2 veces y no ha podido entrar. Disculpen un momento, a ver si lo veo por aquí. O sea que a lo mejor no haya podido entrar. Me parece que no ha podido. No lo veo. Ah, míralo aquí, sí, Antonio. Perfecto, vale. Ay, que me fui para atrás. Vale. Como les comentaba, son disposiciones generales con un rango inferior a la ley. Y el reglamento lo que trata de establecer una serie de disposiciones, pero por supuesto nunca tendrá la fuerza que pueda tener una ley. El derecho se establece la potestad reglamentaria genéricamente y expresamente al gobierno. ¿Vale? Dependiendo del tipo de administración, aquí tienen un poco, pues la administración del Estado, los órganos competentes que los pueden desarrollar, pues son el Consejo de Ministros, el presidente de gobierno, las comisiones, lo leo porque sé que está chiquitito, pero saben que después se lo voy a colgar, las comisiones delegadas del gobierno y las disposiciones. ¿Cómo se llamaría? El decreto del Consejo de Ministros, Real Decreto del Presidente de Gobierno, orden del Ministerio de la Presidencia y orden del Ministerio competente. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué les pongo esto? Para que cuando lo lean no se le pongan los pelos así. ¿Vale? Cuando les llegue un escrito sepan, uy, esto viene de tal órgano, viene de cuál órgano, ya más o menos sé por dónde me tengo que mover, dónde tengo que buscar. ¿Vale? La administración autonómica lo pueden el Consejo de Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejeros de la comunidad autónoma. Y aquí tienen los nombres que irían adquiriendo en cada caso. Pues podría ser decreto del Consejo de Gobierno, del presidente de la comunidad y la orden. Y lo mismo con la administración local. ¿Vale? Aquí tienen resumido quién lo puede dictar y qué nombre tendría. ¿Vale? Creo que esto no lo tienen en el temario, así tan resumido, por eso considero oportuno ponerlo. ¿Vale? Porque así ya más o menos lo tienes todo en el mismo sitio y no historia. Reglamentos ejecutivos son diferentes, son aquellos que desarrollan total o parcialmente una ley. Es lo que les comentaba con anterioridad, que las leyes no son exactas, sino que pueden existir posteriormente reglamentos, de los reglamentos y de los reales decretos. Acabé yo con las oposiciones, no sé si a Elena le pasó lo mismo. Yo cada vez que veía un real decreto o un reglamento, estos que ya me han cambiado algo, que me estudié hace 3 meses y ya ni me acuerdo lo que era. Yo me ponía a temblar, porque suelen uno cada 4 meses, pero cuando sale... Depende de la parte del órgano, perdón, de la materia que regule, o te salen 5 o no te sale ninguno. ¿Vale? Porque ellos no lo piensan primero, sino lo publican y después se arrepienten. Y modificaciones. Y encima, aparte, no te cambian todo el reglamento. A lo mejor te pueden cambiar 2 puntos. Y te tienes que volver a estudiar otra vez una ley entera por 2 puntos. Porque como no sabes exactamente si afecta o no afecta, o vete a saber tú qué. Pero bueno,
Los reglamentos autónomos independientes, los que no completan una ley específica, sino que surgen al margen de la misma. ¿Vale? No es que lo completen, sino que tú lees la ley y dices, no es que a la ley le falte nada, pero yo creo que estaría mejor si ponemos esto aparte. ¿Vale? Por ejemplo, y los reglamentos de necesidad, cuando hace falta puede dictar un reglamento por una situación en concreta que ha surgido. ¿Vale? Esto es un poco a grandes trazos para que vean lo que es cada cosa, pero detrás de esto hay códigos y códigos y códigos y mucha ley. ¿Vale? Las fuentes directas subsidiarias, pero ya todos sabemos lo que es. La fuente general del derecho, que son los principios fisiológicos e ideológicos que inspiran o imponen el ordenamiento jurídico español. Estos principios se van a basar siempre en la democracia y en el sistema económico. Tengan en cuenta que en la Constitución hablamos del sistema económico. ¿Por qué creen que se tiene en cuenta el sistema económico? Cuando hablamos de los principios generales del derecho. ¿Por qué creen que es importante o en la misma frase ponemos democracia y sistema económico? Se me acaba de ocurrir la pregunta, a ver por dónde me salen ustedes. A ver en casa, cuéntenme. Porque si un sistema económico estable, ordenado, que todos los pasos estén determinados, la sociedad se mantiene en paz. ¿Oyeron? No tiene que estar reglamentado. Mónica dice, así la gente no se revoluciona y hay bienestar. Sí, muy bien. Va por ahí los tiros, ¿vale? ¿A qué me refiero? Recuerden que siempre estamos buscando lo que es la economía del bienestar social, ¿vale? Si tú a la gente no la tienes medianamente contenta, tú mucha democracia, pero si tenemos la tasa de paro que tenemos, hija, yo no sé si es mejor, no una dictadura, pero es que ya no sé ni qué. Pero hay economía sumergida. Mucha. Por eso no hay estallido social. Vale. ¿Por eso no hay, perdona? Un estallido social. Comenta Elena que debido a la economía sumergida no hay... Sí, te digo. Comenta Elena que debido a que hay una economía sumergida bastante por el mismo, no estalla, digamos, la pelotera que debería estallar por la situación tan que estamos viviendo. ¿Ustedes qué piensan? Eso mismo pienso yo, dice Araceli. A ver, mojense es más gente. Vale. Yo estoy de acuerdo y me parece vergonzoso que encima te critiquen que hagas economía sumergida. Sí. Esto ya es una opinión personal. Eso ya me parece, esto ya es una opinión personal. Si tú no me das soluciones, yo me tengo que buscar la vida por algún sitio. O sea, no tengas la vergüenza encima de penalizarme porque lo hago. No, pues vivir con 400 euros. Vale, entonces, ¿por qué la gente no se subleva? Yo creo que también va un poco con el carácter de la gente. Todo el mundo no es de ponerse a tirar botes de humo ni a montar la pelotera en la puerta de una consejería. Pero también no hablas porque dices, no es el tema de que yo tenga ya la vida resuelta, es que como me trinque se me cae el pelo. Deja no hacer mucho ruido, que ya que más o menos me estoy sacando algo, cállate la boca y tira con lo que tienes. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco por eso hablamos del sistema económico, porque tiene una importancia fundamental en lo que es el desarrollo del bienestar. Vale. ¿Qué más? Algunos principios están recogidos en las leyes, como por ejemplo el principio de la presunción de inocencia, que hasta que no se demuestre lo contrario, o el principio de igualdad, que ambos están recogidos en la Constitución. Vale. Fuentes indirectas, pues los tratados internacionales, que a nosotros, tras entrar en la Comunidad Europea, pues nos afectan, no saben de qué manera. Todo lo que digan ellos nos afecta. Y normalmente son acuerdos que se suscriben España con algún organismo de cooperación internacional y que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico. No nos vamos a meter mucho en el tema de la normativa española y la normativa europea, pero si tú entras a formar parte de un organismo internacional, aceptas su legislación. Entonces, piénsatelo antes de entrar. Teóricamente no puede afectar a tu Constitución. No. Es lo que iba a comentar ahora. O sea, sí. Igualdad de condiciones que la Constitución. Sí, igual. Vamos a ver, un tratado internacional jamás puede contradecir la Constitución española. Jamás. España no tiene obligación de hacer este tratado. Pero ya se cuidará muy mucho la Unión Europea de que ese tratado no vaya en contra de la Constitución, porque si le interesa que España se adscriba, se lo va a poner en bandejita de plata. No, nosotros modificamos nuestra Constitución para poder... Sí, hombre. Dice Elena que nosotros modificamos la Constitución para poder hacer del tratado. Pero la modificamos. Hombre, modificamos el techo económico, que significa que primero pagamos la deuda que contraigamos con Europa antes de que pagar el pueblo paseando. Claro, pero... Claro, eso lo escribes en un tratado de la Unión Europea cuando supuestamente
aquí nos imaginábamos la que se nos venía encima. ¿Se puede hacer polígono? No se puede hacer, pero lo que comentamos de las derogaciones, no, de las, ¿cómo se dice esto? De las disposiciones complementarias de la Constitución se adaptaron de tal forma que pudiésemos entrar en la Comunidad Europea. ¿Vale? Se cambiaron muchas cosas, es meternos en legislación, en política económica, en política monetaria, en mil historias, pero sí es verdad que... Hace 3 años, 2 años. ¿Perdona? Hace 2 años. Ya, porque... Sí, el último año de... Porque ya la Unión Europea se veía venir lo que... O ya sabía lo que había. Entonces es como no cojamos a esta gente por algún sitio, no vamos a ver ni un duro. ¿Vale? Y de hecho también la comunidad, les cuento un detalle simplemente relacionado con el tema de las subvenciones del Fondo Social Europeo. Es una tontería. Ustedes saben los productos lácteos, la fecha de caducidad que tienen los yogures y que tiene el producto lácteo es un mes superior a lo que te pone en la tapa. Tú te puedes comer un yogur un mes después de la fecha de caducidad que tiene en la tapa. Y eso lo he visto yo y sé que, se los digo yo porque sé que es verdad. Además hay un reportaje en la tele que ya lo decían, que si quieren les facilito el enlace para que lo vean. Y el fabricante te lo dice, pero te dice, es que la legislación española me obliga a mí a tirar esos productos a la basura. O sea, el producto está bien, pero la ley, tal y como está ahora constituida, obliga a tirar los productos lácteos tal fecha. ¿Qué pasa? Que el comisario de la Unión Europea dijo, ¿cómo? O sea, no hace más que pedirme subvenciones porque no tienes un duro y me estás tirando miles de billones de yogur y de leche y de litros porque según tu legislación esto hay que tirarlo. O cambias la legislación o te quito la subvención a los productos lácteos. Esto fue el año pasado, con lo cual vamos a empezar a comer yogures caducados dentro de muy poco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la legislación, es verdad que, aunque yo tenga una legislación que estoy hablando de caducidad de fechas de productos que no afectan principios general de derecho, sí es verdad que tú entras en la Comunidad Europea y aceptas unos preceptos. El Fondo Social Europeo es, sobre todo nosotros, que somos, a ver si me sale el nombre, que yo cuando casi me digo, Dios mío, no me lo puedo creer, nosotros somos región subdesarrollada para la Unión Europea. Y como región subdesarrollada, nos dan subvenciones. Y Canarias no somos periféricos. No, nosotros somos lo más subdesarrollado del mundo entero. Somos nosotros somos ya lo peor, para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Europea empezaba a decir, ¿por qué? Porque no estoy viendo que estés aprovechando el dinero para lo que yo te lo doy. Entonces ya, se los digo yo, ¿no te parece mal, María Jesús? A mí tampoco, sinceramente. ¿Qué dicen los demás? A ver, peléense, que eso es lo que me gusta a mí. A mí, vamos a ver, yo he impartido cursos en el Servicio Canario de Empleo con dinero que viene del Fondo Social Europeo y ustedes no se pueden imaginar el dinero que se tiraba a la basura. Y les estoy hablando de miles de millones de pesetas cuando eran en pesetas. Ahora es cuando nos asustamos. Ahora es cuando decimos, no, hay que tener cuidado. Ahora la Unión Europea está hasta la nariz de nosotros. Y da gracias que no tengan algo este año. Pero bueno, no me hagan coger nervios. Venga, las estructuras de las leyes. Aquí un poco, uy, esto sí que está chico, no lo veo ni yo. Ustedes lo tienen en el tema un poco como estar constituidas, ¿vale? Aquí se los pongo un poquito más desarrollado, ¿vale? Porque dependiendo de la ley, del tipo de ley que estemos hablando, pues existen una serie de pautas básicas que sí se tienen, pero hay algunas que se desarrollan un poquito más, ¿vale? Fíjense que hablamos de lo que son libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, apartados y letras. Esto ya cuando es la típica ley que tiene como 100 y pico páginas, ¿vale? Se va subdividiendo en función del número de términos que va a tratar. Cuando terminamos, hablamos de las disposiciones adicionales, de las transitorias, de las derogatorias, de las finales y de los anexos, ¿vale? Esta parte sí que me gustaría, a ver si consigo leerlo, más que nada, ¿por qué? Que lo lean, porque esta es la parte que como nosotros la vemos al final de la legislación, pensamos que no... tenemos cierta tendencia a no darle importancia, cuando ahí está la mayor parte de la información relativa a la ley, en muchos casos, ¿vale? Disposiciones adicionales son preceptos que actúan como cajón desastre en la estructura de la ley. Pueden incluir regímenes jurídicos especiales, aspectos transversales de la ley o mandatos a los poderes públicos, como informar a los ciudadanos sobre asuntos en los que versa su articulado, es decir, como una especie de complemento a la ley, con lo cual no la puedes desechar. ¿Vale? Tiene información que es bastante importante relativa a la misma. La disposición transitoria es el periodo de tiempo en el que van a convivir la norma antigua y la norma nueva, sobre todo cuando la norma nueva sale para sustituir o complementar a una anterior. Tú no puedes decir, de hoy para mañana se acabaron los impuestos de sucesiones y donaciones. No.
¿vale? Tiene que haber un plazo en el cual tienen que convivir ambas leyes y te dice en qué manera van a convivir y en qué caso haces caso a una o en qué caso utilizas la otra, ¿vale? Esto sí les puede servir a ustedes a la hora de interpretar algún escrito, porque tú dices, ay Dios mío, ¿qué hago yo? ¿A quién llamo? ¿A esta consejería o a la otra consejería? Suponiendo que ustedes están desarrollando su puesto como administrativo. Pues en función de lo que te establezca, puede que te toque a ti decidir para dónde tiras. ¿Vale? Las disposiciones finales no son normas comodines colocadas al final de la ley, con diferentes propósitos, como modificar determinados artículos de otra ley que tenga que ver con la nuestra, dándoles una nueva redacción, imponer el mandato al gobierno para dictar los reglamentos que competen a la ley o cuando entra en vigor la nueva ley. Esta ley entra en vigor a partir de tal día, de cual día, una de las cosas que puede pasar. Ya anexo es un complemento que es opcional o no. Anexo se me ocurre, por ejemplo, cuando se dicta en el Boletín Oficial del Estado, claro, yo se nota que tengo el riesgo opositor, se convocan oposiciones para no sé cuánto, no sé qué. En el anexo que te aparece, el temario que va a entrar en la posición en la que tú vas a participar, por ejemplo, o los papeles que tienes que presentar, o la propia solicitud de inscripción en la posición. Y la fecha. Y la fecha. Sí. Vale, todo eso te parece en el anexo que, como les decía antes, como tú lo dejas para el final, esto no tal. Y cuando va, y yo de las primeras veces que me presenté, digo, mire, ¿y el temario? Señorita, está en el anexo, en la página última. O sea, imagínense la vergüenza que pasé. Vale. Esperen que los niños no los veo. Bien. Ay, se me fue esto. Bueno. Esto ya más o menos todos lo han oído alguna vez. ¿Cuándo se publican las normas? ¿Cómo sabemos nosotros qué normas se han publicado? Vamos a ver, aunque estemos hablando del Boletín Oficial del Estado, que es el que hace referencia a las leyes estatales, no tienen ningún tipo de validez hasta que no se publican en el BOE. ¿Vale? Ellos pueden firmar lo que quieran, ellos pueden llegar a los acuerdos que quieran, pero si tú no publicas en el BOE, olvídate, no tiene validez. Como la última de Erasmus, se publicó el 29 de octubre, que se enteraron porque alguien mira. Efectivamente. No se mira, es muy difícil los días mirar. Es lo que están oyendo, Elena. Es importante que el BOE, todo se publica en el BOE, pero el BOE no es algo que uno todas las mañanas para desayunar se lea. ¿Vale? Es muy complicado. Ya no solamente el que a ti se te ocurra leerte el BOE, sino que es que no es fácil de leer, ¿eh? El BOE te estás leyendo una ley. Están todas chiquititas. Además, así como en columnas, en las letras muy pequeñas. Es bastante, creo que yo les posteé el enlace para acceder al BOE, les puse el de acceder al BOCA o al BOC, si no me equivoco, que son más cercanos a nosotros, pero absolutamente hasta en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, no, y en el de la provincia se publica, fulanito Pérez tiene cita con... Tú vas a un juicio y sale una sentencia judicial y lo tienen que publicar en el... ¿Perdona? Cuando se hace una empresa nueva, cuando tienes una... el papel y tienes que pagar una pasta porque lo tienes que sellar. Y son 2 folios, ¿sabes? Y es como si tú lo imprimieras, lo hacen así. Pero con la compulsación, lo que es compulsar es lo que estás pagando, ¿vale? Entonces, muchas veces te dicen, bueno, cuando antes de que salieran las oficinas de información y atención al ciudadano del Cabildo, cuando se convocaban oposiciones, te tenías que empapar el boletín. Cuando tú estabas pendiente de presentarte a una oposición, en el boletín aparecía publicada la fecha. Y si tú, por ejemplo, te pegabas opositando 2 años que tenías que estar mirando el boletín todos los días. No sea que te convocaran, porque te lo convocan con un mes de antelación, si no me equivoco, o 3, depende de la plaza a la que te presentes. ¿Vale? Ahora con las oficinas se ha facilitado mucho ese trabajo porque esa información ya directamente la puedes preguntar y no te tienes que leer el boletín. ¿Vale? Pues lo del Erasmus se publicó hoy. No, me está diciendo Elena que se publicó el 29 de octubre. A última hora. A última hora. Antes del puente para que te vayas con la alegría para el puerto. La gente se enteró después. Vale. La gente se enteró hace un día. Fue ayer cuando la gente empezó a hablar. Está diciendo Elena que fue ayer cuando empezó un poco a correr la voz. Yo me enteré hoy. Fíjate tú si estoy yo medio para allá. Vale. Bueno, pues un poco para que sepan. Pero no. Sí, señora. Sí, el año pasado no tuviste beca. General. Sí, pero bueno, que al fin de cuentas es una... Te limita, efectivamente. Te limita a nada. Vale, aquí tienen los boletines en función de a quién afecte, el BOE, el BOCA, el BOP y el DOE, que es el Diario Oficial de la Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Les comento, tal y como tienen en los apuntes, que este organismo se creó en el 52, o sea que ya lleva tiempito, ya desde el momento en el que existía la posibilidad de una Unión Europea, existía este boletín, el que obviamente, de hecho, cuando el rey sanciona y promulga una ley, hasta que no se publica en el boletín, no es válida.
por muy rey que sea. El rey Juan Carlos de España y no sé cuánto y no sé qué. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, pues un poco la relación de la empresa con las distintas ramas del derecho civil. Fíjense que el derecho civil es el que regula las relaciones entre los particulares en un plano de igualdad jurídica. Lo vimos antes, ¿vale? Que estamos todos ante la misma situación. Que es lo que diferenciaba del derecho administrativo, en que la administración tenía un cierto poder o un cierto mayor control sobre la persona o sobre el ciudadano. En relación, es un poco lo que les comenté allí. Aquí, en los contratos que son principales de las empresas son los siguientes. No lo vamos a ver cada uno por uno, porque si no nos podemos morir, pero sí un poco que sepan qué tipo de contratos existen, que son el de compraventa, el de permuta, arrendamiento de cosas, arrendamientos de servicios, arrendamiento de obras, préstamos de cosas fungibles, contratos de depósito y contrato de fianza. ¿Saben qué son los préstamos de cosas fungibles? Que es lo que más raro suena así. Fotocopiadoras. ¿Vale? Es como una especie de renting. Yo no te cambio, no que me compres la fotocopiadora, sino que te pongo una fotocopiadora en tu empresa. Uso y disfruto de la fotocopiadora y tenemos un contrato. Y cuando tú cierres la empresa... ¿Perdón? Sí, más bien renting, tirando un poco... ¿Sabes? Es como, les pongo el ejemplo de la fotocopiadora porque es con el que yo he trabajado, ¿vale? ¿Perdona? Efectivamente. Es como cuando tú vienes y me dices, tengo un mantenimiento, te controlo la fotocopiadora, te la vigilo, que se te rompe me llamas, pero la fotocopiadora no es tuya. ¿Vale? No, bueno, sí, al final tú ya puedes, en el caso del leasing, tú al final lo puedes pagar, pero es que depende del contrato que tú firmes, ¿sabes? De lo que tú acuerdes. Y ya está. Vamos a hacer una cosa, y vamos a hacer las actividades, pero ¿no prefieren que le eche un vistazo a todos los temas por encima? Mejor. ¿Qué me dicen en casa? Sí, ¿verdad? Así en plan como se los he hecho ahora, que es resumen y así vamos viendo todo. Ay, tengo que correr a mi casa a oficiar. A ver, venga. ¿Dónde tengo yo el 5? Aquí. Vale, además de este tema, no se crea que se van a librar, ¿eh? El que no hagamos las actividades en casa en clase supone que ustedes me las tienen que hacer. No las voy a evaluar. A ver, me explico. El que me las mande, le cuenta. El que no me las mande, no le cuenta. Las que cuentan sí o sí son las que tienen ustedes colgadas y son las que tienen con la manita para entregarme. Lo que quiero es que me las respondan, me den su opinión y para ver si están entendiendo bien el tema. Mándenmela a mi correo. ¿Vale? O no, les voy a poner manita. Porque si no me chifla. Tengo mi correo personal, que tengo como 300. De verdad. Les voy a mandar una manita. Les voy a poner una manita debajo de la actividad que les voy a colgar y ustedes me cuentan algo, ¿vale? No quiero que se explayen, no quiero que me cuenten el Quijote porque yo sé... Pregunta, dime. ¿Qué hace con los tratados internacionales, con los organismos internacionales? Yo viví en el Senado, la página del Senado, y había varios organismos internacionales, pero no podía entrar para mirarte los tratados porque me mandaba páginas inglesas, ¿sabes? Que yo no lo podía hacer, pero no sé, era un poco complicado. Los tratados esos internacionales. Lo que me salía en el Senado son los organismos, porque son el Senado los que decide qué organismos internacionales son los que hacen los tratados. Contéstame eso. Me lo tuve que empapar. Y me tuve que meter en páginas de inglés, y la gente dijo, pero yo decía, esta mujer no quiere. No. Una cosa, que con el tratado de Max y algo así, pero no. Ponme lo que me estás diciendo. Vale. Una cosa, ¿te refieres a la autoevaluación? No. Melanie, no, vamos a ver, recuerdan que la otra clase lo que hacíamos es que yo hacía un barrido rápido de todos los temas y luego le hacía unas pequeñas preguntas en relación a los temas que habíamos visto para repasar. Pues eso era un poco lo que quería hacer, pero como vamos justos de tiempo, prefiero darle un repaso a todos los temas para tocar todo y que a ustedes les queden claros y luego yo colgaré las actividades en la plataforma. Repito, el que me la entregue le cuenta, el que no me la entregue no me cuenta, o sea, no es nada malo que no me las den, lo que quiero, si me las entregan mejor porque es una forma de trabajar. ¿De acuerdo? Ahora sí, venga. ¿Sigo? Aquí. Que yo estaba aquí y mi niño estaba aquí. Archivo y protección de datos y firma electrónica. De aquí tenía un montón de cosas. Es una pena porque me pareció un tema bastante interesante, pero no importa, porque lo vamos a ver y lo vamos a repasar. ¡Uf! ¡Qué chico, por Dios! Vale. ¿Por qué creo? Dime. Un segundito, por favor, chicos.
Creo que este tema es importante porque probablemente la parte de archivo dentro de su trabajo como administrativo es una parte importante, ¿vale? Yo trabajé durante 5 años en el archivo, 7 años, en el archivo del Servicio Canario de Empleo. Imagínense lo que entraba por ahí para allá. Y yo trabajaba con papel físico, porque ni se escaneaba. Por ejemplo, los contratos de personas se tienen que archivar y guardar durante un periodo de 5 años, ¿vale? Y los expedientes de empresa durante un periodo de 10. ¿Qué ocurre? Que nosotros trabajábamos con soporte papel y cuando llegamos nos dijeron, archiven esto. A mí no me dijeron ni cómo, ni qué criterio, ni cómo lo teníamos que hacer, ni cómo lo teníamos que dejar de hacer. Entonces, igual, que no les sorprenda que les pueda pasar. ¿Vale? Porque yo me vi con cajas que tenían dentro seres vivos, para que se hagan una idea. Contratos del 89. Entonces, pues mira, más o menos te haces una idea. Lo que pasa es, pero el archivo, yo no sé si me estás comentando, Elena, que ella trabaja como registradora de archivo. Archivo es una carrera, ¿eh? Ser archivista documentalista es una carrera de 5 años. Bueno, sí, también es un ciclo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay unos criterios, unas pautas y unas normas para archivar. No es que cada uno vaya a archivar como le dé la gana. Ustedes piensen que yo trabajaba en el Servicio Canario de Empleo en el archivo de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí, cuando ya nosotros nos marchamos, había como 15.000 cajas que se habían hecho en 15 años. Pero es que en la caja por fuera ponía solamente un número. Yo me voy y el que venía después le podía dar un infarto, porque por fuera no ponía si eran contratos, si eran expedientes, si era tal. ¿Por qué? Porque se había seguido un sistema. Tiene que seguirse un sistema que lo pueda entender cualquier persona que vaya a entrar después en ese archivo cuando tú te vayas, ¿vale? Por eso hay unas pautas y unas normas. ¿Vale? Yo trabajé mucho con soporte papel, ya no se trabaja tanto, ya se trabaja tanto con ordenador, Yo tengo un familiar que trabaja en el archivo municipal y no veas qué jaleo tiene el pobre. Todo fichado y referenciado. Doy fe. ¿Saben lo peor que es? Establecer el criterio de clasificación. Porque con todos los organismos, el archivo central del Canarias eran Las Palmas. O sea, teníamos que establecer lo que era de Tenerife y lo que era de Las Palmas. Pero es que usted no se puede imaginar la cantidad de organismos que tiene, de puntitos, de departamentos, de subsecretarías que tiene el Servicio Canario de Empleo. O sea, es que fue tremendo. Nos pegamos un año solamente para hacer el cuadro de clasificación y luego no sirvió para nada, porque no lo había hecho un archivista oficial y no sirvió para nada. ¿Vale? Cada poco lo modifican porque tienen documentos nuevos y se salen del estándar del resto. Es como la Constitución. Tú estableces un criterio de clasificación, pero como te venga documento nuevo, tal como está diciendo Araceli, ¿ahora dónde lo encaja? ¿Ahora dónde lo encaja? ¿Vale? Bueno, un poco el archivo es lo que les comenta aquí, es el conjunto ordenado de documentos de una persona o una institución que producen el ejercicio de sus funciones o actividades. Ojo, también le dirán, archívalo, ¿cómo? Tú misma. Y el criterio te lo implantas tú. ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene? Pues un poco esto es de cajón, que tú sepas dónde tienes que encontrar las cosas y que cuando te pidan un papel, a mí ni cosa que más coraje me dé que gastar más de 3 minutos en buscar un papel. O un archivo o un correo, les estoy hablando de un correo incluso electrónico, que después lo veremos, porque ahora ya todo es correo electrónico, ya nadie imprime y en soporte papel no tienes nada, ¿vale? Y para mí no hay cosa más chunga que archivar mi bandeja de entrada. Para mí, ustedes no se... Bueno, y este año todavía, el año pasado, que yo tenía 6 módulos y solamente primero Administración y Finanzas eran 50 alumnos, ustedes no se pueden imaginar el bombardeo de actividades que me entraban a mí al día. Yo podía tener más de 400 correos y los tenías que separar, los de primero, de grado medio, de primera administración, ¿no? Era un follón, ¿vale? Y no lo puedes eliminar porque son actividades. Vale. Procedimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Está relacionado con mi entorno empresarial. Ustedes imagínense que están en una empresa y en una mesa y les empieza a entrar material, que es lo que posiblemente le pase cuando estén haciendo prácticas. A ustedes lo van a coger para todo lo que entra. ¿Está relacionado con mi empresa? Pues mira, la verdad que un papel de un restaurante chino va a ser que no. Sí, lo archivo. No, fuera. ¿Puedo encontrarle otro lugar que no sea la empresa? Pues se lo busco y lo guardo, como por ejemplo la puerta de la nevera del office, que ahí ponemos el papel del chino, que ahí sí puede que tenga utilidad, pero no en lo que es en mi día a día de mi trabajo. ¿Vale? ¿Necesito esa información? Sí, la guardo, no, fuera. ¿Vale? Necesito ese documento en concreto, lo que es el papel del chino no, porque aparte abajo en el buzón puedes tener 30, bajas y coges otro. Pero cuando hablamos de documentación oficial, lo que comentaba antes
Elena, no es lo mismo tú tener un papel que tener un papel compulsado. Un original que ni se te ocurra perderlo. Lo tienes que conservar. Otra cosa es una copia, ¿vale? Y hay casos en el que un original escaneado no te sirve, ¿vale? Tiene que tener el sellito con su tintita del funcionario correspondiente como que conste que tú has pasado por un registro, ¿vale? Depende de qué en casos, ¿eh? Ya veremos después que existen casos en los que tú tienes la posibilidad de que te oficialicen a través de Internet, pero tienes que pasar por una serie de controles para que te pueda servir, ¿vale? Y hay documentos que pases el control que pases, no te van a oficializarlo nunca. Te tiene que valer, te tiene que servir el papel físico, ¿vale? ¿Qué más? Más cositas. Las funciones y las finalidades del archivo, pues un poco lo que tienen aquí. Almacenar la información, conservarla y recuperarla en el momento en el que lo necesite. Les hablo, por ejemplo, del archivo histórico de Indias. ¿Han oído hablar de alguna vez? Donde están todas las cartas de Colón, toda la documentación de los siglos XII, XIII, XIV, que eso es un papel, bueno, se los pongo más en cristiano. El Código Da Vinci. Sí. Recuerdan que el papelito estaba metido en una especie de urna con unas condiciones climatológicas de humedad y de tal. ¿Por qué? Porque eso al final, vamos a ver, se conservan papiros egipcios, pero esos te estornudas y te lo cargas, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Tú para qué quieres un papiro egipcio? Eso está en un archivo que tú vas a consultar cuando, pues una vez cada 7 años, cuando es el año mundial de Egipto, por ejemplo. Entonces, esos se denominan archivos históricos y es a los que apenas tenemos acceso, ¿vale? Ya veremos después por qué. Las facilidades del archivo tiene que ser el núcleo de la información y de la documentación, que se puede desarrollar el trabajo de la manera más eficaz posible. Proporciona los mejores servicios al menor coste, ¿vale? Y ser una herramienta que facilite la perfecta conservación de los documentos. Lo que les hablo del archivo histórico. Tú no puedes tener en un archivo, por ejemplo, nosotros no se podía fumar en el archivo, por razones obvias, no se podía comer. Cuando llovía nos echábamos las manos a la cabeza porque había gotera. Y cuando había seres vivos ya ni te cuento, porque teníamos hasta un gato. Como el gato se te metiera en el archivo y se te hiciera pis dentro, ni te cuento. Vamos, es que no se puede imaginar el pestazo. Y tú, que te pidan, como nos pidieron una vez del juzgado, una documentación de una empresa que eran como 40 cajas de documentación porque estaban haciendo una inspección. Y cuando yo vi las cajas, digo, yo no firmo esto. Yo no le puedo mandar a un juez un archivo con miedo de gato. Es que a ver si me entiende. ¿Vale? Para que se hagan una idea de que no existía el control que tenía que hacer para hacer una administración pública. ¿Vale? ¿Qué clases de archivos? Pues aquí es donde viene lo que les comento, ¿vale? El archivo activo, el archivo semiactivo y el archivo pasivo, ¿vale? El archivo activo, pues un poco lo que les comenta, la que tenemos más usada, la que tú puedes tener a lo mejor encima de una mesa porque consultas constantemente o la que tienes en el archivo de atrás, como mucho, vamos, que tú estirando la mano puedes acceder a él. Y hablo tanto a nivel informático como a nivel papel físico. Los semiactivos son aquellas que las utilizas de manera circunstancial. Por ejemplo, cierre de mes, una vez al mes, necesitas nóminas o necesitas no sé qué, pues vas para allá, en el cuarto al lado y lo coges, ¿vale? No es que trabajes constantemente con él. Y los archivos pasivos, hacemos referencia pues los que son menos útiles, como por ejemplo las facturas de los meses pasados, que hasta que no te lo pida el contable no lo vas a utilizar. Dentro de lo que es el archivo pasivo incluiríamos, por ejemplo, el archivo histórico, lo que yo les comentaba. Hablamos de los archivos centralizados y descentralizados. Los centralizados los que están concentrados todos en un mismo núcleo y los descentralizados son los que tienen diversos tipos. En el caso mío, el Servicio Canario de Empleo tenía centralizado en Gran Canaria todos los archivos. Cualquier expediente que pidiera cualquier isla nos lo tenían que pedir a nosotros, ¿vale? ¿Cómo lo descentralizaríamos? Pues que Lanzarote tenga el suyo, que Tenerife tenga el suyo y La Palma tenga el suyo. Yo tengo un cierto control, pero me tengo que quitar volumen de trabajo y de documentación. ¿Vale? Sistemas de archivo. Hay tantos sistemas de archivo como a nosotros nos dé la gana. ¿Qué pasa? Que tenemos, ¿por qué es importante que haya una serie de criterios de archivo? Díganme ustedes también en casa. Sí, pero ¿por qué no puede archivar cada uno como quiera? Les cambio la pregunta. Cuando venga uno que no ha sustituido, por ejemplo, tiene que saber el criterio que yo seguí. Efectivamente. ¿Qué hace el hombre después de tirarse de los pelos? ¿Vale? Tenemos que seguir, hay una serie de criterios estándar, porque entonces es como si no lo archivaras, no lo vas a encontrar, efectivamente, para que no haya un caos, para que todo el mundo encuentre la información y para que sea fácil de detectar. Todas las respuestas que me han dado son correctísimas, básicamente por eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente el sistema alfabético es un poco el más común, ¿vale? Siempre tiramos por el alfabético porque es el que nos han enseñado, es perfectamente bueno, pero habrá casos en los que a lo mejor no tiene utilidad. También. El último arriba. Claro, pero si viene otro que te dice que no, que es el primero abajo.
Vale, es correcto porque, ¿saben de qué depende el criterio? De cómo tú trabajes. Tienes que hacerlo de manera que te sea cómodo y útil a ti. Cuando venga otra persona, tú le explicas cómo es, pero que se adapte a ese sistema porque tú ya has comprobado que es el correcto y es el adecuado. ¿Vale? Nosotros recibíamos la documentación. Una vez que decidíamos dónde iba, se compraban una ficha, se ponían en una ficha de papel para cuando el ordenador fallara, tener dónde recurrir. Pero es que teníamos que hacer 2 copias. Yo no sé por qué, original y copia. Entonces había que hacer ficha a mano y luego en la ficha se hacía el descriptivo de lo que había dentro de la caja. Se le daba un número a esa caja y por fuera tú nada más que veías un número. Cuando nosotros nos marchamos, que nos fuimos los 4 a la vez por un motivo legal, el pobre que vino, yo no sé ni cómo se las arregló. O sea, al director del servicio que no le empleo se le da un infarto. 15.000 cajas para buscarte un expediente. ¿Vale? ¿Qué más? Pues el sistema numérico, todos sabemos cómo es, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poco el alfanumérico me suena bastante al de que comenta Elena del tema de las facturas, porque normalmente sueles poner Gran Canaria 2527/2013. ¿Vale? Ahí estás teniendo las 2 cosas. Tienes una orientación para que sepa de qué isla es y luego la numeración. No, entonces la factura por informático sí. Directamente te saca la referencia. Efectivamente. Tú metes un número de fábrica, yo también he trabajado así, que hay programas informáticos que tú dígame el número de factura, lo metes en el programa y directamente el programa te saca la factura, ¿vale? Tienes que tener copia firmada por el cliente. Sí, eso sí te tiene que servir. Y aparte, fíjate que, por ejemplo, en este caso no serviría el alfabético, porque tú pones Pepito Pérez y te salen las 250 facturas que ha generado a lo largo de su trato con él, entonces te iría mejor el numérico o el alfanumérico en su caso. ¿Vale? El sistema geográfico, pues por lo menos, también, pues lo mismo, dependiendo si eres una multinacional, no es lo mismo Coca-Cola España que Coca-Cola India, no vas a tener en el mismo archivo las 2 cosas, ¿vale? Y sistema cronológico que normalmente se utiliza para los históricos y también en las oficinas, facturas del año 2000, facturas del año 2001. Les recuerdo que no es necesario conservar la documentación más de 5 años, porque eso ocupa sitio, ocupa espacio y al final el papel se te va a poner amarillo y no te sirve para nada. ¿Qué hacíamos en la última empresa? Se escaneaba todo lo que se facturaba a lo largo del día y se guardaba en una carpeta en el ordenador. Y el papel físico se guardaba durante 2 años y a los 2 años se tiraba. Son 5 años legalmente. Legalmente, pero también depende de qué tipo de documentación. ¿Vale? Nosotros, yo te hablo de los albaranes. Los albaranes sí que los confirmo, pero es que no es claro, es que me comí parte de la explicación. Es que mi empresa no facturaba, porque éramos representantes. Entonces solamente nosotros no facturábamos, solamente albaranábamos. Entonces el albarán... Claro, pero nosotros al no facturar sí que no tienes la obligación de guardar los 5 años la factura. Al ser albarán, el albarán es un documento tuyo personal de tu empresa. Sí, pero te sirve a ti. Vale, ante un juicio lo que te sirve es la factura. El albarán de recepción, pero el albarán de recepción del cliente. Es la palabra del cliente, porque yo suministraba al cliente. Claro, pero vamos a ver, me sirve a nivel él y yo para la entrega de un documento. Yo no sé hasta qué punto lo puedes llevar. A nosotros nos dijeron que no. En la empresa. A nosotros nos dijeron que no. Yo creo que también depende. Vamos a ver, mis albaranes eran de 100 euros, 200 euros. Por eso no va a ir ni Rita a juicio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como no... Claro. El dinero que te pida. ¿Sabes lo que pasa? Que porque nosotros no utilizábamos la factura, porque nosotros albaranábamos diariamente y la factura se le pasaba al cliente mensual. Entonces, por ese importe, ya tú sí te peleas. El cliente no te va a pedir nunca un justificante de un albarán de 50 euros. Lo que te va a pedir y lo que presenta, ¿sabes por lo que te lo comento? No, bueno, con la crisis no me extraña que me reclamen 30 euros, pero vamos, no lo sé. Venga, seguimos. El procedimiento y el equipamiento de los archivos, pues un poco ya lo tienen. Revisar los documentos, sobre todo para que te venga la documentación completa. No te puede faltar ningún anexo ni te puede faltar nada, porque como tú le des entrada a un archivo, estás dando por sentado porque te lo hacen firmar. Tengan en cuenta que la documentación es peor que un material, estás reconociendo que aceptas la documentación completa. ¿Vale? A nosotros cuando nos llegaban el material de las oficinas para que lo archiváramos, nos teníamos que poner a puntear caja por caja y abrir para ver qué venía dentro. ¿Vale? Para ver si efectivamente ellos me estaban mandando lo que me ponía en el registro. ¿Vale? Clasificar los documentos, obviamente, pues estos son expedientes, estos son contratos, estos son facturas, lo que sea. Ordenarlos con la clasificación que hayamos escogido y archivarlos previamente ordenados. ¿Vale? Los equipamientos de archivo, esto es importante, se considera como tal todos los dispositivos físicos, ordenadores, armarios, carpetas, todo
que nos permite tener almacenada la información. La elección va a tener en cuenta el espacio del que se dispone, el uso de los documentos y el volumen del material archivado, ¿vale? No necesitas el mismo espacio en una pyme, que son 4 personas, que en el Corte Inglés, por ejemplo, ¿vale? En función de eso es en lo que escogimos el criterio de clasificación también, ¿vale? La protección de la información. Aquí, espérense que lo ponga más grande. Dime. Ah, pensé que me hablaba. Voy a cerrar aquí un poquito para verlo mejor. Hablamos un poco de los principios que se recogen dentro de lo que es la protección de la información, ¿vale? En la ley oficial de la protección de datos, ¿vale? Hablamos de la calidad de los datos. Deben de ser exactos y actualizados, ¿vale? Si formas parte de una base de datos, por lo menos que los datos con los que contamos sean correctos. Deben de recogerse atendiendo a un criterio para una finalidad, que esto es importante, después veremos por qué, ¿vale? Y un uso posteriormente claramente definido y legítimo. Yo cojo tus datos ¿para qué? Para que no me llames a mi casa a las 12 de la noche vendiéndome colchones, por ejemplo. ¿Vale? Para eso existe lo que hemos hablado, lo que les aparece ahí por el tema, lo que es el derecho de oposición, ¿vale? Es decir, no quiero que utilicen más mis datos. Vas a la Agencia de Protección de Datos y dices, no quiero que mis datos sean utilizados para nada. Y tienes ese derecho y lo puedes ejercer. ¿En base a qué? En base a que tú argumentas que no están siendo utilizados para lo que tú quieres. ¿Qué ocurre? Que cuando ahora para todo nos piden firme, según la Ley de Protección de Datos, Orgánica de Protección de Datos, perdón, fírmeme aquí. Tú no sabes lo que estás firmando. Aparte de que la ley es un payufo tremendo, con eso estás dando el visto bueno para que te llamen a tu casa por la noche a las 12 de la mañana de la noche a vender colchones. ¿Perdona? ¿Que puedes qué, perdón? Cuando te llaman, sí. Que vas a ir al tribunal. No, cuando te llamen, tú lo primero que tienes que preguntar, vamos a ver, yo sé que lo han hecho, que a mí se me caía la cara de vergüenza. Mire, a usted que le dio mi número de teléfono. No, es que no, yo no lo he firmado. ¿Usted sabe que lo que está haciendo es ilegal? Y colgarle el teléfono a la persona que le estaba reclamando, porque ese derecho existe y tú lo puedes denunciar y lo puedes demandar. No estamos desprotegidos ante eso y encima es gratuito. Cuando tú lo vas a demandar estás amparado y es gratis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre, no tengo tiempo, no voy a ir para allá, no tengo nada de molestar, simplemente con colgar tengo. Y eso, ellos abusan de eso, de que saben que tú supuestamente no vas a denunciar. ¿Vale? Pero la finalidad de la ley básicamente es protegernos de ese tipo de cosas. ¿Qué más? El deber de información, esto es importante, se nos tiene que informar que vamos a formar parte de un fichero y qué uso se va a hacer de la información, de los datos que nos están cogiendo, que están anotando, ¿vale? En algunos casos, el consentimiento del afectado, que es lo que firmamos cuando tú en internet, de una casilla chiquitita que pones, está de acuerdo con no sé qué, pinche, y tú vas y pinchas porque si no, no puedes pasar a la siguiente página. Al pinchar, estás consintiendo en que tus datos sean utilizados, ¿vale? La seguridad de los datos que van a ser tratados y protegidos conforme a lo que venga establecido por la ley, en el caso de que sean secretos, porque ya no estamos hablando a lo mejor de datos muy personales, pero si tienen la obligatoriedad de mantener el secreto en aquellos aspectos en los que te ofrezcan a ti ese secretismo, por decirlo de alguna manera. La comunicación de los datos, que aquí es lo que se agarran, pueden ser comunicados a terceros con el consentimiento previo del interesado. Ahí es cuando tú le das a la pestañita y dices, vale, cuando te dicen, sus datos podrán ser, ¿cómo se dice? El otro día, fíjense que la próxima vez que paguen con tarjeta en el Corte Inglés, que en la parte de abajo les ponen que pueden ejercer derecho de oposición porque sus datos van a entrar a formar parte de la base de datos del Corte Inglés. Punto y aparte, usted podrá ejercer el derecho de oposición en el caso de, no sé si es exactamente oposición la palabra, pero que puedes revocar ese consentimiento escaldado al dar una firma electrónica y al dar tus datos. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí es lo que les comento. ¿Qué derechos tenemos? El derecho de oposición, lo que les acabo de decir, es el derecho el que nos oponemos a que se lleven a cabo el tratamiento de nuestros datos, el derecho de impugnación la impugnación de valoraciones, que no se puede establecer, esto es un poco subjetivo, es decir, no se puede hacer una valoración sobre nuestra persona en función de unos datos que se han recogido en una solicitud, ¿vale? Tú no puedes decir, relleno, yo qué sé, compro con una tarjeta de crédito, pero hago una compra, se me ocurre un ejemplo muy básico, una compra de 60 euros. Uf, esta pobre no llega a fin de mes.
no le vamos a dar tal cosa o no le vamos a dar cual cosa, ¿vale? Se está haciendo una valoración, se te está negando una serie de cosas en función a unos datos que figuran en un impreso que tú has rellenado que puede que no sean reales, ¿vale? Derecho de consulta, que tú puedes consultar cuáles son tus datos, qué se ha hecho con sus datos y qué finalidad se le ha dado a tus datos. Derecho de acceso, que puedes acceder a esos datos y a la finalidad que tienes de los mismos. Rectificación y cancelación, lo que les comento. Oye, que estos no son mis datos, que no son correctos y oye, que no quiero que utilices mis datos más. ¿Vale? Dame de baja. Y el derecho de indemnización en el caso de que se haga un uso ilícito de tu datos para cualquier tipo de, como lo que es comprar con una tarjeta de crédito tuya. ¿Vale? Saben que a través de internet, no es el primer caso, a un compañero mío le pasó que a través de, se le metió un pirata un hacker en el tema de su cuenta bancaria y compró utilizando los datos de mi amigo, se estalló una pasta. No, fue el más de también. 2 años. No, este chico fue en el banco. No, se le entraron en el banco y le robaron. Crearon el sistema de Freorsen porque nunca compramos nada. Los pasajes para ir y cuando fuimos a utilizar la tarjeta de mi madre, la metí y se la quedó al banco. Y digo, ay, mi madre. Y fuimos y es que dice, no, es que tal. Y digo, y a mí no me avisan. Claro. No habían cobrado nada, ¿no? Pero dice, no, es que no robaron a Freorsen toda la base de datos. Aunque la gente no lo sabía, pero robaron la base de datos que tenían, todo, y compraron. Y a una chica que yo conozco le robaron 600 euros. 6.000 le robaron a otro que conozco. 600 euros, pero lo pudo recuperar porque como era de Freorsen... Normalmente si lo peleas, se puede recuperar, pero te puede llevar un año o 2. Ella peleó con el banco, le dijo, pues, ¿qué? Voy a denunciar, el banco se lo devolvió. A un amigo mío se lo gastaron en billetes de avión. Dice, tú imagínate cuando a mí me llega un cargo de un billete de avión a no sé dónde y yo mi casa. O sea, y el banco había dado autorización, bueno, fue una especie de pirateo con el tema de sus datos y 6.000 euros que le soplaron. Así que tenía 6.000 euros en el banco. Claro, pero eso digo yo, también, sí, los tenías, pero chiquito disgusto. ¿Vale? Bueno, la adaptación de la empresa a la Ley Orgánica de la Protección de Datos. Un poco cómo nos adaptamos teniendo en cuenta estos datos en la protección de datos. Aquí, esperen que lo haga un poquito más grande, es un poco, ¿qué es lo que se hace? Un análisis inicial en el que se evalúa toda la información relacionada con los datos de carácter personal y que se trata por el cliente para detectar los errores producidos en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Tenemos que revisar que estamos tratando adecuadamente o con qué información vamos a trabajar de nuestros clientes, porque eso es muy importante, ¿vale? La localización o identificación de los ficheros. Nos podemos encontrar básicamente con dos situaciones, que la empresa tenga ficheros ya detectados y declarados o que tengamos por iniciativa propia o por aplicaciones anteriores o que no tenga ficheros localizado. En cualquiera de estas situaciones debe de identificar cada fichero aspectos como su origen, su procedencia, el trato que se le da, etc. Tengan en cuenta que ustedes van a trabajar con información, con ficheros, con datos. Bueno, ustedes, en general, es con lo que trabajamos. Entonces, tienes que tener cuidado, tanto si el fichero lo vas a hacer tú, cuando te dicen, haz un barrido, mira a ver cuántos clientes a dónde podemos llegar para mandar un mailing, por ejemplo, pide los datos telefónicos o lo que sea, tienes que tener cuidado con los datos que utilizas y qué sistema vas a tratar, así como con la base de datos con las que tú trabajes. ¿Vale? Nosotros teníamos firmado un compromiso de confidencialidad en el Servicio Canario de Empleo, porque a mí se me ocurre largar lo que nosotros veíamos ahí, se nos cae el pelo. Vale, nosotros estábamos subcontratados. Ustedes imagínense qué disparate. O sea, estábamos subcontratados. Yo no era funcionaria. Yo tengo compromiso con mi empresa, pero a mí mi empresa me pagaba una porquería. A mí la empresa me echa en la calle y yo no pierdo nada. Pero si yo desvelo toda la información oficial que había ahí, por ese motivo nos tuvimos que ir, porque ese puesto no lo puede ocupar nadie que no sea un funcionario. Y tiene que ser funcionario de carrera, porque desde que firmes el compromiso de confidencialidad, ahí ya te pueden trincar. A mí no, porque a fin de cuentas soy una persona externa. Ni soy funcionario, ni me rijo por el derecho administrativo. Pero ahí sí que me coge el derecho penal. Ahí y más con la ley de protección de datos, ¿vale? ¿Qué más? Determinación una vez que lo tenemos claro, pues vamos a ver qué documentos estamos tratando, qué nivel de seguridad tenemos que aplicar. Recuerden que lo vimos en el tema anterior, que dependiendo de los temas anteriores, de los datos que tratemos, hay que establecer un nivel de seguridad 1, 2 o 3 o los que tenga la empresa.
Vale, ¿qué más? Elaboración del manual de seguridad. Esto es importante. Normalmente cuando lleguen a la empresa se lo pueden encontrar. Manual de seguridad de cómo tenemos que actuar al tratar de estos documentos y cómo tenemos que actuar en el caso de que se produzca alguna filtración o algún problema con el tema de la protección de datos. Vale, esto no les va a tocar a ustedes hacerlo. Esto será del... Depende. No, depende, porque la ley de orgánica de protección de datos normalmente te lo suele llevar ese tema una empresa externa. ¿Vale? No lo tramita la propia empresa. Tú te dedicas a vender tomate y no te vas a estar preocupando tú de eso. Entonces, esto se suele subcontratar ese servicio. Te vienen a hacer revisiones, te vienen a verificar toda la documentación, te verifican tus datos, cómo los tienes registrados, todo, y ellos son los que te informan de si te está saliendo de la legalidad, ¿vale? Pero por lo menos que, ¿quién va a llevar la documentación de la empresa que subcontrata eso? El administrativo. Sí, suele ser el administrativo. Por eso, sí. Sí, porque yo llevaba la de prevención y la de protección de datos. Un poco que, vamos, que me pedía 4 cosas, me revisaba el ordenador y el archivo y poco más. ¿Vale? ¿Qué más? Pues lo mismo, la implantación y la adaptación, la inscripción y la notificación de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es la que se encarga de registrar esos ficheros. Tú como empresa tienes un fichero de datos de una serie de trabajadores y lo tienes que registrar en esa agencia. ¿Vale? Para que haya un control sobre ¿cómo se dice? Ay, la transfusión, no, el tráfico de datos, ¿vale? La auditoría de seguridad y mantenimiento, que es lo que te hace la empresa esta que te viene a tu empresa, valga la redundancia, a contratar. La Agencia Española de Protección de Datos, aquí un poco les viene, ¿qué es lo que hacen? Pues atender las peticiones en relación con las personas a las que se refieren los datos, es decir, en nuestro caso seríamos nosotros, voy a ponerlo así más grande para que lo vean, atender sus peticiones y reclamaciones. Vale, yo quiero saber en cuántos archivos estoy, por ejemplo. ¿O por qué me llama a mí la de los colchones? ¿En base a qué? Eso te lo tiene que solventar la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Información sobre los derechos que yo tengo a ejercer en relación a esa supuesta ley orgánica que hay. ¿Qué derechos me ampara? Y a promover campañas de difusión a través de los medios. La agencia española es la que se encarga de que la gente entienda y vea que hay una ley orgánica de protección de datos, cuáles son los principios fundamentales y a dónde tiene que ir el trabajador para reclamarlos, ¿vale? El trabajador no, la persona. En relación a quienes tratan esos datos, emitir las autorizaciones previstas en la ley, lo que te autoriza a ti a traficar, como decía antes, con esos datos. Las medidas de corrección y la potestad sancionadora. Oye, esto no lo estás haciendo bien y la multa que te cae es tanto. Y las multas son de hasta 600.000 euros, ¿eh? No se crean que son 4 perros. Como te cojan infringiendo, ¿vale? Ordenar el cese y el tratamiento de la cancelación de los documentos, recabar ayuda que precise para completar las funciones y demás. La elaboración de las normas son los que van a determinar cómo se tiene que funcionar y desarrollar esa ley orgánica. En cuanto a la materia de las telecomunicaciones, tutelar derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas a través de correo electrónico. ¿Vale? O medios de comunicación electrónicamente equivalentes. Cuando nos llegan esos 40, yo tengo ahora un virus en el ordenador que se me abre solo el Mozilla y todos son propagandas, pero es que me puede llegar una cada 3 minutos. ¿Vale? Es un virus, pero quien regula ese bombardeo, ¿quién le ha dado mi correo? ¿A quién? Para que yo tenga eso en el ordenador. A la Agencia Española de Protección de Datos es a donde yo tendría que ir para que me explicaran qué pasa, ¿vale? Para que sancionaran y para que me dijeran también cómo tengo que actuar. ¿Qué más? Pues otras funciones, pues un poco cooperación internacional, todo ese tipo de cosas. Datos agregados que permiten la realización de estadísticas públicas sobre protección de datos, tampoco que tenga relevante más importancia. La inscripción y el control de archivos, se inscriben los archivos, la Agencia Española de Control de Datos la regula. ¿Pero dónde se apuntan? En el Registro General de la Protección de Datos, ¿vale? Es como un archivo gigante donde quedan registrados todo lo que hay. Es un órgano de la Agencia Española que vela por la publicidad de la existencia de los ficheros y tratamientos de datos de carácter personal, con miras a hacer posible el ejercicio a los derechos de la información. ¿Vale? Aquí tienen un poco, pues, qué papel sancionador tiene, lo que yo les comentaba de las sanciones. Cuando son sanciones leves, van de 600 euros hasta 60.000 euros. Pero es que para mí 600 euros ya es un drama. ¿Vale? Tampoco voy a ser yo... ¿Perdona? Es un drama. Pero vamos a ver, tampoco es que yo vaya a hacer conscientemente un uso ilícito de los datos. ¿Qué pasa? Que es que la ley de protección de datos casi nadie se la lee. Entonces, no es la mayor parte de los casos, pero en muchas ocasiones la estás infringiendo sin saberlo.
porque como tú te crees que ya desde que le das al botón ya tú puedes hacer lo que te dé la gana, no, ¿vale? Cuando ya son infracciones, miren, como infracción leves, por ejemplo, no proporcionar la información requerida por la agencia. Cuando a ti la agencia te dice, oye, dame esa base de datos que quiero ver X, y tú te niegas, eso es sancionable. ¿Por qué no la quieres dar? Porque sabes que tienes ahí dentro que no tienes que tener, por ejemplo. ¿Vale? Infracciones graves, pues allá va de 60.000 euros hasta 300.500, me hace mucha gracia la cantidad, o sea, 300.506,0,5 euros. Tendrá su razón de ser, porque esto debe ser el resultado de la suma de tasas, de no sé qué rollo más. Pero bueno, que me parece curioso. Como por ejemplo, el mantenimiento de ficheros locales, programas o equipos que contengan datos personales sin las debidas medidas de seguridad. ¿Vale? Elena pone cara de vamos a ver si me entiende. Vamos a tener el número de tu cuenta. Efectivamente. ¿Tu empresa tiene tu número de cuenta? Elena comenta que los trasiegos que se hacen con los números de cuenta, ¿vale? Tu empresa, como comenta ella, tiene tu número de cuenta. Entonces, si tu empresa no establece un control exhaustivo en cuanto a eso, le cae un paquete, pero bastante considerable. Y tengan en cuenta que la agencia lo encuentra, ¿eh? Encuentra de dónde viene el problema, quién ha infringido la ley, por dónde viene, por dónde no viene. Eso ya no me pregunten cómo, porque eso es a nivel informático, yo no lo sé, pero lo encuentra. ¿Vale? Entonces, que tengan cuidadito quien tiene tus datos y tú que sepas que los puedes exigir. Infracciones muy graves, pues ya estamos hablando hasta 600.000 euros, como por ejemplo cuando a ti te dicen lo que estás haciendo no está bien y tú sigues utilizando esos datos de manera ilegítima. Si te trincan, habiéndote avisado, te caen los 600.000 euros. ¿Vale? Un poco es a lo que les comenta. Firma y certificado electrónico. Esto es lo que nos sirve muchas veces para agilizar datos y que no es de mucha utilidad. Lo pongo todo junto para que puedan ver qué es cada cosa y así hablar de las diferencias. La firma digital es un sistema que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje o de un documento electrónico. ¿Vale? No es lo mismo que la firma electrónica. La firma digital lo que es que te autentifica lo que tú estás mandando. ¿Le ponen las letras? Sí. El número. Efectivamente. Firma electrónica es el conjunto de datos relativos a una persona consignados en forma electrónica y que puede ser utilizado como medio de identificación del firmante, con el mismo valor que la firma manuscrita. Esto sí, ¿vale? Al oír firma digital decimos, esto es que yo firmo, se escanea, se ve la firmita. No, eso es la firma electrónica, lo que a ti te autentifica cuando tienes la firma electrónica. ¿Vale? Es lo que identifica a una persona y tiene el mismo valor que el que tú firmaras en un papel. ¿Vale? Certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por una autoridad de certificación que existe a tales efectos que vincula la entidad de cada usuario con la firma electrónica, utilizando claves criptográficas, dándole a conocer como firmante en el entorno digital. Una autoridad de certificación es la que te certifica que la firma electrónica efectivamente es correcta. ¿Vale? No es que yo diga, me voy al ayuntamiento y que me den la firma electrónica, que la tiene que certificar una entidad que existe a tales efectos para ello, ¿vale? Si no, esto sería una guasa. Y más con el trasvase de influencias y de dinero que está habiendo por esos mundos de Dios, ¿vale? La autoridad de certificación, ¿quién es? Pues la que certifica. Es una entidad reconocida legalmente con capacidad para emitir y revocar los certificados que acompañan a las firmas electrónicas. Cuando tú, por ejemplo, no estás haciendo un uso adecuado de esa firma electrónica, esta autoridad es la que te puede quitar el certificado, que es el que te da la validez como firma electrónica. ¿Vale? Tiene que ser, vamos, si caes en una ilegalidad, es que te la quitan 0,3. Te la quitas sobre la marcha. Lo que pasa es que eso hay que verificar. ¿Vale? ¿Qué más? Esta autoridad le da validez legal y temporal ante terceros que confían en los certificados emitidos por esta autoridad a la relación entre la identidad de un usuario y su clave pública, lo que es la firma electrónica. El documento nacional de identidad es el que hemos tenido toda la vida, el tradicional. Perdón. ¿Sí? Dime. ¿Vale? Ya, ya todo. Venga, el documento nacional de identidad, todo el mundo sabe lo que es, el tradicional, y el electrónico es el que nos sirve para acreditar electrónicamente más cosas. Con la presentación del documento nacional de identidad es mucho más fácil, lo puedes hacer, ¿cómo se llama esto? Tramitar documentación a través del ordenador.
Telemáticamente, vamos, la parte. ¿Perdona? Sí, con el chip. Vale, tienes un chip en el que, fíjense ustedes, si entran en alguna página, alguna administración pública, te dice acceder con certificado digital, que es lo que yo les comentaba antes, o acceder con DNI electrónico, digital, es nuevo. Lo que pasa es que tienes que tener en el ordenador el lector del chip, ¿vale? Y en casa normalmente... Y la clave que efectivamente la tiras cuando te dan el DNI, que a mí me lo dieron hace 2 meses y no sé dónde está. Y me acordé ahora preparando las clases, tengo que buscarla. Ya, pero por no ir, es que me da una pereza tremenda, ¿vale? Pues esto más o menos. Esto yo creo que tampoco tenga mucho más, ¿vale? El tema 4, 5, 6, no nos va a dar tiempo a verlo, pero en el PowerPoint, les hago un adelanto de lo que es el PowerPoint para que ustedes vean cómo se lo he resumido, porque me quedó... no por nada, pero me quedó, yo creo que cómodo, no ni bien ni mal, sino cómodo, ¿vale? Fíjense lo que he hecho, les he ido resumiendo lo que es cada cosa, empresario individual, sociedad civil, comunidad de bienes, todo lo que vemos, y al lado las características principales, ¿vale? Lo que es el capital, la responsabilidad, el número de socios, por quien tributa, el nombre y la regulación, ¿vale? Creo que esta es la mejor forma para que vean las diferencias que hay entre una y otra y así lo tengan bastante más clarito. ¿Vale? No es mucho más. ¿Les parece? Mírenselo. ¿Que no? Me cuentan el cuento María Sarmiento, como digo yo. ¿Vale? Pregúntenme. Yo de verdad que no suelo tardar en contestar. No se queden con cosillas. Échenle un vistazo a las actividades, que es la forma para reforzar lo que hemos aprendido. Y todo lo que tengan dudas, me lo preguntan. ¿Vale? ¿Vale todos en casa? Bien. ¿Les ha quedado todo claro? ¿Les ha gustado la clase? No me digan que sí, pásenme la pelota. Por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que como es derecho, procuro que le sea lo menos pesado posible, pero es que el derecho es pesado. Asimílenlo. ¿Vale? Me alegro que les guste. Repito, cualquier cosa, pónganse en contacto conmigo, ¿vale? Me mandan un correíto y me preguntan, ¿vale? Con los PowerPoint verán que no les va a ser difícil. Venga, chicos, descansen que ya toque. Ya nos vemos dentro de 2 semanitas, si no me equivoco. ¿Vale? Venga, saludos a todos.